Listo. Listo, una buena tarde. El día de hoy vamos a hablar acerca del referente 1 de nuestra materia de obligaciones 2 y es muy importante tocar unas temáticas sobre el origen de las obligaciones, sus efectos y las formas de extinción. Primero debemos comprender que las obligaciones son parte fundamental de los sujetos de derecho en las relaciones interpersonales y comerciales entre los individuos que se pueden dar a corto, mediano y largo plazo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para desde ahí derivar todo acerca de las obligaciones y cómo nosotros como individuos al momento de generar una obligación como sujetos de derecho estamos comprometidos a cumplir con aquellas obligaciones. Entonces el origen de las obligaciones en términos jurídicos debemos tener en contexto que nuestro sistema colombiano en obligaciones trae muchas cosas del sistema francés. Heredamos mucha de la tipología y de la doctrina de los franceses y tratamos de incorporarlo a nuestro derecho en Colombia. Usamos como de referente esta doctrina francesa y por hecho tomamos las principales fuentes. ¿Cuáles son estas fuentes de las obligaciones principales heredadas de estos autores franceses? Está el contrato, el cuasicontrato, el delito, el casi delito y como principal fuente la ley, que es muy importante tenerla en cuenta. De entre los principales autores y teorías que heredamos de estos autores europeos está Marcel Planiol, Louis Jusserand, René Demouche y Julien Bonneage. Debemos entender una serie de conceptos básicos para entender con mayor profundidad lo que se está tratando como definición de un sujeto de derecho que nos ilustra cómo es una persona en esa relación, esa obligación de ser una persona natural o jurídica legalmente capaz de intervenir en un comercio jurídico. Esto es esencial, tener esta norma clara que es esas obligaciones y esos sujetos de derecho se dan para establecer en el tema comercial y el tema jurídico. Las obligaciones contractuales, estas surgen de acuerdos, unos acuerdos de voluntades, desde ahí surgen las obligaciones de unos acuerdos entre dos individuos o más individuos. Las obligaciones extracontractuales, también conocidas como obligaciones delictuales o cuasi contractuales, surgen sin un acuerdo previo entre las partes, pero estas obligaciones delictuales emergen de actos o causas de daño de una u otra persona y pues se requiere una reparación. Estos son una de las fuentes que debemos tener en cuenta. También tenemos que pasar a abordar algunos efectos de las obligaciones que se manifiestan en varias formas y afectan al deudor como al acreedor. Entonces está el cumplimiento, la responsabilidad por incumplimiento. La responsabilidad por incumplimiento garantiza que las partes cumplan con sus compromisos, la subrogación y cesión de créditos. También debemos hablar de las formas de extinción de las obligaciones, que son aquellas donde la extinción de la obligación en los términos pactados, una vez el deudor ha realizado la prestación acordada, la obligación es extinguida. O también se puede dar por un pago por un tercero o por una compensación. Y también debemos hablar de la novación, que es el proceso mediante el cual la obligación es reemplazada por una nueva. O también aquí en la figura colombiana podemos hablar en esa novación de una obligación. En el campo jurídico se maneja mucho el tema del otro sí, que es un adendo al contrato, o sea, un adendo a esa obligación. Adicional, y como conclusión, podemos determinar que por medio de estas actividades y el estudio del origen de las obligaciones, los efectos y la extinción de las obligaciones, se puede proporcionar una comprensión muy amplia de cómo funcionan los vínculos legales en una sociedad.
y el surgimiento de las obligaciones contractuales y extracontractuales hasta sus efectos sobre las partes y las diversas formas hasta la extinción de esa obligación. También debemos tener en cuenta que pueden haber obligaciones o contratos que no lleguen a feliz término por cosas inéditas que hacen que no se pueda dar cumplimiento de esta obligación, pero eso está todo normado y definido dentro de nuestro Código Civil, y el alcance de estas obligaciones, si se llega a dirimir un tema jurídico, el que define todas estas situaciones contractuales, de los temas lícitos, ilícitos, del contrato, cuasi contrato y de todas las obligaciones, siempre está regido y definido por un juez de la República de Colombia. Muchas gracias, hasta la próxima.